Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Bueno, se nos frustró la caminata, no pudimos, como ustedes saben, hay un evento deportivo a nivel nacional y eso nos impidió que nos pudiéramos reunir. Ya teníamos todo preparado, lo dejaremos para otro momento. Hoy espero que estén en sus casas, con sus familias y preparados para recibir esta palabra. Esta es una palabra que el día que comencé a predicar sobre este tema, lo hice por dos razones. Primero, porque Dios me impulsó a hacerlo. Y segundo, porque me pareció que si nosotros no aprendemos estos principios, nunca veremos una bendición o una prosperidad integral en nuestras vidas, especialmente en lo financiero. Y déjame decirte que ustedes saben y me conocen y saben que yo soy muy poco de hablar de estos temas, pero también siento la responsabilidad de hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque mientras estamos en este mundo, tenemos que ser responsables con aquello que recibimos de parte de Dios. La Biblia dice que todo lo que Dios nos da a nosotros nos hace responsables como buenos mayordomos de lo que recibimos. Entonces debemos entregarle cuentas cabales a Dios de todo aquello que se nos da para administrar. Si ustedes ponen en práctica esto que les estamos enseñando ahora, con certeza van a ser prosperados financieramente. Ahora, esto es una decisión personal. Si no lo hacen, no va a pasar nada. Simplemente lo digo con toda certeza, como a alguien que lo ha vivido por la experiencia, es que no van a ver lo que Dios quiere darles, ¿verdad? Y eso va a requerir de ustedes un esfuerzo mayor si deciden hacerlo. ¿Cuántos han estado oyendo estas enseñanzas que hemos estado dando? Si no las has oído, trata de unir esta enseñanza con las otras enseñanzas que hemos estado dando sobre prosperidad integral para ver y darle sentido a esto que vamos a ver hoy. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a decidir correctamente. Así que vamos a ir al mensaje de hoy. Y quiero comenzar con una pregunta para ti y que te respondas tú. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Por qué? Porque al final de este mensaje, de esta enseñanza, tú debes volver a hacerte la pregunta y respondértela. ¿Soy yo generoso? Sí. Deja la pregunta. Además, apúntala por ahí. ¿Soy yo generoso? En el texto bíblico de San Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 8, dice de esta manera. Quiero leérselos. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Interesante pregunta, ¿verdad? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Yo quiero que nos ubiquemos en este momento. Han pasado 2 meses de la resurrección de Lázaro. Se está haciendo esta celebración, esta cena, y hay una mujer, la hermana de Lázaro, está conmovida en aquella reunión viendo a su hermano que estuvo muerto, pero está resucitado ahora al lado del hombre que lo resucitó. Y de este pasaje saltan 2 preguntas importantes que debemos respondernos hoy. Número 1, ¿por qué María se atrevió a darle a Jesús un regalo tan extravagante? Imagínate un perfume de 300 denarios. El denario era el salario de un día. Pensemos en más o menos cuántos que se gana una persona por un día. $10. Pongámoslo ahí, $10. Y son 300 por 10.
Son $3,000. Es un perfume de $3,000 y lo derramó a los pies de Jesús. ¿Por qué haría eso María? Ahora, la segunda pregunta es, ¿por qué le molestó tanto a Judas? En este pasaje se habla de dos corazones, o se muestran dos corazones, uno generoso y uno egoísta. Y vamos a ver, en base a esto, algunos principios de la generosidad. Número 1, el enemigo de la generosidad. No es una persona. El enemigo de la generosidad no es una persona. El enemigo de la generosidad es el egoísmo y cada uno de nosotros debe lidiar con él en su vida. Lo hacemos desde que éramos niños. ¿Te recuerdas esa etapa en la que todos los niños creemos que las cosas solo son nuestras? Creo que todos hemos tenido la experiencia de ver a los niños apropiarse de cosas que hasta no son de ellos. Dice, esto es mío y se acabó. Y no hay forma de convencerlos de lo contrario. Aprendemos la palabra muy temprano, mío, ¿verdad? Y Dios espera que algún día la superemos. Pero cuando se trata de nuestro dinero, mucho decimos mío. Ahora, mira lo que dice Malaquías 3:10. Dice, impulsa una intención primaria en nuestros corazones cuando nos recuerda de quién es el diezmo. Por ejemplo, dice, traed el diezmo al alfolí, o sea, al templo, a la casa de Dios. ¿Para qué? Dice, para que haya alimento en mi casa. ¿Por qué creo que Dios dice el primer 10% del dinero es mío? Fíjate qué interesante. Y esto lo dice para que no te confundas. Porque el diezmo solo tiene dos opciones en esta declaración que hace el profeta Malaquías. Una es traerlo a Dios y la otra es robárselo. O sea, puedes traerlo a Dios o puedes quedarte con él. Y cuando tú te quedas con algo que no es tuyo, ¿cómo se llama eso? Entonces, solo esas opciones hay porque pertenece al Señor. Veamos entonces lo que dice Judas. ¿Por qué no se vendió para ayudar a los pobres? ¿Cuándo es que las personas se expresan así? ¿Cuándo es que las personas dicen, no, deberíamos de ayudar a los pobres? Cuando ven la extravagancia de alguien más. Por ejemplo, cuando vieron, o cuando este hombre vio lo que María hizo, entonces se acordó de los pobres. ¿Sí? Cualquiera que tenga más que nosotros. ¿Qué es la extravagancia de alguien más para muchos? Eso, cualquiera que tenga más que nosotros. Cuando tú ves que alguien tiene más que nosotros, decimos, uy, qué extravagante. Deje de señalar o dejemos de señalar la extravagancia de otras personas para cubrir nuestro propio egoísmo. Hay gente que le gusta dar. Mira, acá en nuestra iglesia hay gente que es extraordinariamente dadivosa con otros. Porque muchas veces nosotros nos expresamos igual que Judas, pero la realidad es que no nos importan los pobres. Porque si nos importaran, empezaríamos por vender nuestras propiedades para repartirlas entre ellos. Si eso es realmente lo que quisiéramos. ¿Por qué siempre pensamos en repartir lo de otros? ¿Por qué no repartimos lo nuestro si tanto nos preocupa? Judas decía eso porque también sacaba dinero de la bolsa que administraba. Jesús tenía un ministerio itinerante. Si tú lees con cuidado te das cuenta de que él andaba por todo el territorio de Israel y había un grupo de gente que le daba ofrendas con las que él sostenía lo que hacía. Aquí, en esta iglesia, nadie roba el dinero que llega a los recipientes. Déjame decirte que hay una administración y esta iglesia hace una auditoría anual de todo lo que recibe. Todos los años, nuestra iglesia hace una auditoría a la contabilidad de lo que se hace aquí. Este pastor que tú estás viendo acá recibe un salario, ¿sí? De lo que tú das en la iglesia. No es que todo el dinero que llega se lo dan al pastor, no. A mí me pagan un salario para poder hacer lo que estoy haciendo. Dedicarme a la obra de Dios para poder traerte el consejo de Dios. Entonces, esto es lo que se hace. Pero ¿no te parece importante que la Biblia diga que Jesús era ladrón porque hacía eso? Y Malaquías, el profeta, diga también que quien se queda con los diezmos que son de Dios le están robando a Dios.
Dice Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando, pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Es impresionante que Dios se meta en un tema como este. ¿Será que a Dios le hace falta el dinero? Yo te pregunto, ¿a Dios le hace falta la plata? No. Nosotros no podemos ir de una posición de maldición. Mejor dicho, nosotros podemos ir de una posición de maldición en nuestras finanzas a una de bendición cuando diezmamos. ¿Por qué? Porque comenzamos a darle a Dios lo que es de Él. ¿Sí? Una vez que te colocas así, suceden tres cosas. Y estoy basándome en lo que dice Malaquías. Míralo en la palabra de Dios, no lo digo yo. Abriré las ventanas de los cielos. Es el primer paso, dice, pruébenme ahora en esto, dice Malaquías 3:10. Si no, les abriré las ventanas de los cielos. Primer paso, Él abrirá las ventanas de los cielos. Número 2, derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. No solo va a haber abundancia, va a haber sobreabundancia. Sobre lo que ya te abundó va a venir algo más. ¿Sabes cómo es eso? Como cuando te sirves un plato que sobreabunda, ¿sí? Me estoy acordando de cuando voy a estos lugares donde, ¿cómo se llama? Que se llaman all inclusive y que la gente hace la fila para irse a servir la comida donde está el buffet. Y pareciera que como que nunca han estado en estos lugares y como que nunca se van a poder volver a servir. Y van y se sirven estos platos enormes, sobreabundantes, cuando se pueden servir varias veces. No tienen que servirse de una sola vez todo. No, pueden servirse varias veces, ir comiendo y probar de todo, ¿sí? No, pero se sirven estos volcanes sobreabundantes. No, hay que ir de a poco. Pero bueno, volvamos al tema. El punto es que Dios quiere sobreabundar. Te derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y tercero, reprenderé por ustedes al devorador y no les destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué significa esto? Que cuando tú recibas no te vas a ver carcomido por ningún otro lado por el devorador. Que no se te va a ir tus dineros, tus ingresos por otro lado, sino que tus dineros van a estar cuidados, tus ingresos van a estar guardados. Ok, hablamos de el primer punto que fue el enemigo de la generosidad. Ahora vamos a hablar sobre la extravagancia de la generosidad. El regalo que hizo la mujer costaba el salario de 12 meses, 300 denarios, un denario por día, sin contar los shabbats y los días que no se trabajaba. Pero hace un rato te pregunté, ¿eso le impresionaría a Dios? ¿Cuánto dinero le impresiona a Dios? Recuerda, ¿de qué están hechas las calles del cielo? Calles de oro, mar de cristal, dice en el Apocalipsis. Y los cimientos de la ciudad, dice que son de perlas, de piedras preciosas. Las puertas de la ciudad son unas grandes perlas. O sea, ¿tú crees que a Dios le hace falta el dinero? No. ¿Sabes que hay algo que sí le impresiona al Señor al punto que lo hace moverse de alegría? Una vez dijo, ni siquiera en Israel he visto tanta fe. Cuando vio la fe de la mujer cananea y cuando vio la fe del centurión romano, cuando pidió por su sirviente que estaba enfermo. Pero mira, hay algo más todavía. ¿Qué es lo que realmente impresiona a Dios? Dice 2 Corintios 8:5. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Si algo impresiona a Dios, es la gente que se rinde a Él completamente, totalmente, como hablábamos el domingo en nuestras reuniones en los grupos en casa. Nos rendimos a Él completamente. Eso sí impresiona a Dios. Pero bueno, sigamos hablando de las extravagancias. Hay 3 formas de dar en la Biblia: los diezmos, las ofrendas y las ofrendas extravagantes.
David dio ofrendas extravagantes. Se dice que dio millones, o el equivalente a millones de dólares en ofrendas para el templo. Luego Salomón, su hijo, también fue otro que extravagante, o sea, se excedió, o sea, fue una cosa maravillosa todo lo que dio. Y esto les encanta a los predicadores de la prosperidad. Pero mira, yo te voy a señalar una extravagancia maravillosa. Esta sí es una extravagancia. Dice que estaba Jesús con sus discípulos en el lugar donde se daban las ofrendas en el templo, cuando vino una viuda que dio 2 moneditas. 2 moneditas. Y a los ojos de Jesús él les dijo, ¿quién dio más? Y todos dijeron, pero sí es obvio, mira lo que dieron todos los demás, fueron estas cantidades de ofrendas. Y él dijo, no, fue esta viuda. ¿Por qué? Porque ella dio con esas 2 monedas todo su sustento, todo lo que tenía, todo lo que le quedaba, lo único que le quedaba, eso fue lo que dio. Eso sí es extravagante. Ella le dio a Dios de todo lo que dependía. Eso sí es extravagante. Dice ahí, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. ¡Wow! Para mí eso excede cualquier extravagancia. Ahora, la mayoría de los cristianos nunca llegan al primer nivel, porque nunca diezman. Explicaré qué es el diezmo. El diezmo es el 10% de tus ingresos. Y según lo que leímos en Malaquías, está asignado a la iglesia donde usted asiste, a la que usted frecuenta. Porque en Gálatas dice que usted debe honrar el lugar donde se enseña con sus ofrendas. No es el 5% aquí, el 3% allá y el 2% acullá. No. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué usted no puede repartir el dinero así? O el diezmo así. Porque el diezmo no es suyo. El diezmo es del Señor. La razón por la que fue asignado así es porque no es suyo. ¿Sí? Entonces, a la gente le gusta asignar sus regalos. ¿Por qué? Porque nos gusta controlar el dinero. Muchos quieren usar ese dinero para controlar al pastor, a la iglesia, o lo que se hace en ella. Le cuento algo. Mire, por aquí, por la iglesia, pasa un montón de gente. Se sientan conmigo y me dicen de planes que tienen, que van a hacer mucho dinero, que van a traer tantos diezmos, que van a traer no sé qué, que van a construir un edificio para la iglesia. Y yo los oigo con respeto. Pero una vez aprendí algo de mi querido y muy amado misionero, el hermano Dennis Cook. Y él me decía, mire, me dice, no se olvide de esta lección. A Dios, créale sin ver. Con Dios es creer para ver, pero con los hombres es ver para creer. Porque la Biblia dice que sea solo Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, no es que la gente mienta, pero la Biblia lo dice. Entonces, mejor está uno tranquilo, no se amarga la vida y usted no está poniendo sus esperanzas en lo que no es. Entonces, dice una investigación que se hizo en los Estados Unidos por este Instituto Barna, que se calcula que solo entre el 5 y el 7% de los creyentes diezman. Del 93 al 95% jamás han llegado al primer nivel del dar. Si alguna vez llegas al primer nivel, llegarás al segundo y el tercero, porque las ventanas de los cielos se te abrirán. Vas a llegar a otro nivel. Ahora, vamos a ver el punto 3, la recompensa de la generosidad. Y vamos a ver déjame ver, Marcos capítulo 14, versículo número 9. Dice así. Está hablando del momento en que Jesús es ungido por esta mujer en Betania y dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella.
Volvemos otra vez al momento aquel. ¿Por qué le molestó tanto a Judas? Porque era un ladrón. ¿Por qué le molestó que aquella mujer hiciera aquel, ¿cómo se diría? Aquel despliegue de adoración a Jesús cuando le derramó el perfume. ¿Por qué le molestó tanto a Judas? Porque era un ladrón. Porque robaba dinero de la bolsa de ofrendas. Por eso, la extravagancia siempre molestará a quienes no dan. ¿Por qué María daría un regalo tan extravagante? Lo decíamos en un momento. Porque 2 meses antes su hermano había resucitado de entre los muertos. Yo te pregunto esto, ¿qué pasaría si algún miembro de tu familia fuera resucitado de la muerte? ¿Crees que eso cambiaría tu punto de vista sobre las posesiones? Si crees en Jesús y estabas sumido en el pecado, Él te dio vida, tú eres un resucitado. No necesitas esperar que un pariente resucite. Tú mismo eres un resucitado. Así que eso tiene que cambiar nuestro punto de vista sobre las posesiones terrenales. Nada es nuestro. Todo es de Él. Y este mensaje habla exactamente de esta mujer, de su generosidad, de cómo ella preparó el cuerpo del Señor para la sepultura. Cuando Él murió, ya casi era sábado. Tuvo que ser sepultado sin preparar su cuerpo. Cuando fueron el domingo para hacerlo, Él ya había resucitado. O sea que como no hubo tiempo para preparar su cuerpo, para llenarlo de perfumes y de todo esto como era la costumbre, resulta que ese día esa mujer lo preparó como dijo Jesús. Ella está preparándome para mi sepultura. Cuando ellas llegaron a la sepultura, ya Jesús había resucitado. O sea que ella lo preparó de antemano. Imagínate qué cosa más hermosa. Esta mujer se adelantó y lo hizo. Fue la única preparación que él recibió. Ni siquiera sabía para qué era ese regalo. Como muchas veces nos pasa, porque Dios quiere que no tengamos el control del dinero, sino que hagamos las cosas por el impulso de su Santo Espíritu. Donde quiera que se predique este evangelio, se contará esto para memoria de ella. Y por eso que también la estoy mencionando, porque Jesús dijo que había que hablar de ella, por lo que hizo. Ella no esperaba recibir nada y Dios la recompensó. Así que Dios es galardonador. Lo dice en Hebreos. Es una combinación. Esa palabra galardonador es una combinación de 2 palabras griegas que significa 2 cosas. Lo primero es una palabra muy común, una palabra griega muy común que significa pagar lo que se debe. La segunda es una palabra más rara que solo se usa 2 veces en el Nuevo Testamento y significa pagar más allá de lo que se debe. Fíjate que esa palabra galardonador se usa, o más bien se forma de estas 2 palabras. Pagar lo que se debe y pagar más allá de lo que se debe. Así que Dios es galardonador. Dios no solo te dará lo que se debe por diezmar. Él te dará mucho más si le das con el corazón correcto. Dios te recompensará. Y lo siento, pero no podrás impedirlo. ¿Sabes por qué? Porque esa es su naturaleza. Él te va a dar aunque no quieras. Él te va a dar aunque digas, no, Señor, no me des porque yo doy con mi corazón sincero. Sí, está bien, pero Él te va a dar. ¿Por qué? Porque es un principio universal. Para mí es una carga que cada miembro de esta iglesia se convierta en un dador generoso. No solo porque va a bendecir a la iglesia, siendo la receptora de tu generosidad, sino que siendo un diezmador fiel, tú vas a ver la mano poderosa de Dios prosperando tu vida, porque de eso depende tu prosperidad financiera. Que pases de la posición de escasez, que no es bendición, a la posición desde donde Dios te llevará a nuevos niveles de verdadera prosperidad. Una prosperidad integral. Una prosperidad en la que tú te veas prosperado. No solo físicamente, no solo financieramente, no solo intelectualmente, sino que espiritualmente, que es lo más importante. Sí, porque ese es el deseo del corazón del Señor. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud del mismo modo que creces espiritualmente.
Si no hay crecimiento espiritual, no hay verdadera prosperidad. No se puede crecer solo financieramente y no crecer en lo espiritual, porque entonces ese crecimiento no tiene sentido. Debes crecer integralmente. Y lo primero que necesitas para hacerlo es entregarle tu vida al Señor Jesucristo. Reconocer que Él fue a la cruz del Calvario y que ahí entregó su vida por ti, derramando su sangre para el perdón de tus pecados, perdonándote toda transgresión, y que hoy tú puedes recibir ese perdón simplemente viniendo a los pies de Él y decirle: Señor, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de cada uno de ellos, te abro las puertas de mi corazón y te ruego que me aceptes en tu reino. Si haces esto en este momento, yo quiero orar por ti. Ahí donde estás, cierra tus ojos y con toda sinceridad, pídele al Señor Jesucristo que venga a tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este momento tan especial que nos permites tener. Te ruego, Dios Todopoderoso, que te manifiestes a la vida de estas personas que en este momento, Señor, están reconociendo a tu Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador, que están pidiendo perdón por sus pecados. Señor, perdónalos, como tú lo has prometido en tu palabra. Padre, que ahora sean engendrados para la vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre Celestial, que ahora, Señor, sus vidas, Señor, sean bendecidas. Te ruego que los guardes y los protejas y los conduzcas, mi Dios amado, como dice tu palabra, por la senda del justo, que va, Señor, como el sol que amanece, Señor, y avanza hasta el mediodía. Bendícelos y guárdalos en el nombre de Jesús. También guarda y bendice a mis hermanos que han estado atentos a esta enseñanza, Señor, a esta predicación. Bendícelos y guárdalos en todo momento, Señor. Prospéralos, como dice tu palabra. Que no sean engañados por una falsa prosperidad, Señor, sino que sean edificados, Padre, en tu palabra, con la prosperidad que tú nos das a cada uno, bíblicamente. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los proteja de todo mal. Donde sea que vayan, vean las puertas del Señor abiertas para su bendición. Los veo el próximo domingo en nuestra reunión en el hotel. Que Dios me los bendiga y que disfruten este día al lado de su familia. Un gran abrazo. Al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a ti. Eres digno por siempre y siempre.